Hola, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien y bienvenidos a esta nueva masterclass de regímenes de tributación. Regímenes de tributación. Esta masterclass está dirigida a todos aquellos emprendedores, empresarios, dueños de negocio y personas en particulares que quieran, en este caso, conocer todo lo que tiene que ver con la tributación en Chile. Una de las cosas importantes para tener en cuenta a la hora de estar dentro de esta masterclass es tener agenda y lápiz para tomar apuntes. También tener en cuenta que esta clase va a quedar grabada para que ustedes la puedan ver en otro momento y va a ser subida en el canal de YouTube de Fernando Saavedra. También tener en cuenta que si deseas o tienes alguna consulta o deseas hacer una pregunta a Fernando sobre el tema de la masterclass, lo puedes dejar en el chat de esta clase para que pueda ser leída o para que se pueda ser respondida al final de esta presentación. Los dejo entonces con Fernando Saavedra, abogado, contador y auditor con más de 20 años de experiencia como empresario y dedicado a la gestión de negocio a través de implementación de sistemas ERP y balance Square de cuadro de mano integral. Así que, Fernando, ya está todo a tu disposición para que Listo, puedas Melissa. iniciar. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Bueno, hoy día vamos a hablar de regímenes de tributación de las empresas, ¿ya? Y la idea es hacer algo práctico, entendiendo que este mundo no es tan práctico como uno quisiera, ¿ya? Pero lo que debemos entender es que cualquier empresa que se forme, entendiendo que se pueden dar varios escenarios. Usted está partiendo con una empresa, ya tiene una empresa, que serían como los dos escenarios que se pudiesen dar principalmente. Si usted está partiendo con una empresa, usted va a tener que elegir a qué régimen de tributación va a tributar. ¿Es un 14A? ¿Es un 14 de 3 o es un 14 de 8? Ya voy a explicar de qué se trata cada uno de estos, ¿ya? Pero eso sería la primera definición, que no deja de ser importante, porque cuando usted hace inicio de actividades a través de Empresa en un Día, por ejemplo, plataforma del Ministerio de Economía que funciona bastante bien, uno de los pasos siguientes es que usted tiene que elegir el régimen de tributación. ¿Y qué nos ha sucedido en la práctica? Que veo que hay contribuyentes que se inscriben, por ejemplo, ayer me pasó, estaba viendo una persona, una odontóloga, que estaba formando su emprendimiento y se había acogido al régimen 14 de 3 con contabilidad completa. Ya voy a explicar, vuelvo a insistir esto. Chuta, entonces, lo que parecía algo tan simple, porque el régimen 14 de 3 es un régimen ProPyme, como podemos ver acá, ahí hacemos una primera distinción, régimen general 14A, régimen ProPyme, régimen general 14 de 3 o de 8, ahí tiene un primer problema, por ejemplo, en el caso que yo le comento, porque yo le pregunto a la clienta, ¿y tienes balance general? No, no tengo balance. Chuta, ahí partimos mal inmediatamente, porque por el solo hecho de ser un 14.3 con contabilidad completa, entonces tiene la obligación de presentar un balance. Tiene ciertas exenciones, como por ejemplo corrección monetaria, está liberado de poder realizarla, llevar inventario y otros controles que ya vamos a ir comentando. Pero por ejemplo, en el caso de ella, ¿qué le convenía? Haber sido un contribuyente del D8, régimen de transparencia. ¿Qué significa esto en simple? Que de partida no tenía obligación de presentar balance, y adicionalmente, una de las grandes gracias que tiene es que no paga impuestos de primera categoría. Sí, tal como lo oye, no paga impuestos de primera categoría. Ya vamos a entrar a indicar qué es lo que significa en términos cuantitativos el impuesto de primera categoría en cada uno de estos tres regímenes que estamos hablando, ¿ya? Por tanto, cada vez que usted se vea enfrentado a tomar una decisión, esta decisión va a tener un impacto económico que le va a afectar directamente su bolsillo. Así que esto es para que lo tenga muy en consideración, ¿ya? Entonces, ¿por qué este preámbulo? Porque lo que busco es hacer una bajada práctica de este ladrillo, como yo digo, estas normas tributarias, en realidad que están intrincadas con muchas otras normas, código tributario, ley de la renta, ley del IVA, decreto ley 55, más todas las otras normas propiamente tal del derecho, porque el derecho al final del día esto es transversal.
partiendo del Código Civil, Código de Comercio, por decir lo más importante, ¿ya? Código de Procedimiento Civil, ¿ya? Dicho lo anterior, entonces, aquí ¿por qué quise partir con este mensaje? Bueno, hoy día estamos en pleno proceso de renta, ¿ya? Hoy día, de hecho, es 13, y resulta que esto no es porque sea día 13 y que sea supersticioso, que coloqué que la recepción de declaración de renta momentáneamente no la podemos recibir porque su declaración no se puede recibir porque derechamente existe un problema. No es porque sea martes 13, convengamos en eso. Es porque la plataforma del Servicio de Impuesto Interno está con muchos problemas. Desde el inicio nos ha sucedido esto. Nosotros ya hemos presentado varias declaraciones de impuestos de contribuyentes de los distintos regímenes de tributación, tanto personas jurídicas como personas naturales, o sea, los socios, y nos hemos encontrado haciendo el proceso 2, 3, hasta 4 veces, donde nos genera este aviso que le acabo de colocar en pantalla. Entonces, como primer tips, cuando usted llene su información en su formulario 22, la primera recomendación, vaya guardando la información que usted está registrando en el formulario 22. Recuerde que hoy día en el formulario 22 es uno solo, que tiene 24 recuadros, y dependiendo del régimen de tributación, será qué recuadro le toca a usted alimentar o llenar, ¿ya? Entonces eso es súper importante porque usted está alimentando información y después, si no guardó, va a tener que volver a ingresar nuevamente su información, ¿ya? Entonces, por eso quise colocar este mensaje, porque es una situación que estamos viviendo y es importante que la tengamos presente a la hora de hacer nuestra declaración de impuestos. Como un tips adicional a este, otra cosa que nos hemos dado cuenta, que dependiendo del explorador que estamos usando, también pudiese haber alguna particularidad en usar un explorador u otro. Así que también se lo recomiendo, si tiene un explorador en común, utilice otro explorador, porque también pudiese por ahí pasar su solución, ¿ya? Que claramente no es la mejor, pero es una situación que hoy día lamentablemente está sucediendo. Y con esto vamos a partir indicando cuáles son los regímenes de tributación. Esta es una información pública, quiero que usted lo tenga claro. Esta es una información extraída del Servicio de Impuesto Interno. ¿Por qué lo quise presentar así? Porque quiero que usted se vaya teniendo conciencia que la información hoy día está al alcance de su mano. Lo importante y lo que buscamos acá es que usted sepa cómo llegar a ella, ¿ya? O sea, sin lugar a duda, hoy día tenemos un exceso de información y el problema no es tener la información, sino saber cómo llegar a esa información y saber que la información que estamos utilizando es una información actualizada a los tiempos que estamos tributando. Eso también es muy importante. Usted de repente, por ejemplo, le doy un ejemplo muy concreto. Este año, AT 2023, cuando estamos hablando del régimen ProPyme general, que usted ya lo va a ver en el slide siguiente, tiene una tasa del 10%, pero es una tasa que ha estado en estos últimos 3 años. Por todo este proceso, el tema de la pandemia, se generó la ley 21.256, que vino a generar una serie de franquicias para apoyar precisamente al empresario, y una de ellas fue que la tasa de impuestos de primera categoría solamente fue un 10%, pero la tasa por regla general es un 25%. Y a contar del próximo año, esa tasa va a volver a ser un 25%. Hoy día es un 10%. Recordemos que dentro del proyecto de reforma tributaria que se discutió latamente, el cual fue rechazado, lo que se buscó y se había llegado a un acuerdo en ese punto en particular era que el incremento fuera progresivo, ¿ya? Pero eso, como finalmente quedó en nada, por tanto, hoy día hay nuevos diálogos tributarios, habrá que esperar qué va a suceder en abril de la T 2024. Pero para que usted lo tenga en consideración en este minuto, régimen ProPyme general, 10%. ¿Ya? Y usted acá, si usted se fija, tiene el ProPyme general, tiene el régimen ProPyme transparente, que este es el 14D3, este es el 14D8 y este es el 14A. Entonces yo siempre, le pregunto al cliente, no para fastidiar al cliente, le digo, oye, ¿en qué régimen tributario estás tú tributando? La respuesta típica, no sé. Yo le diría que
Con suerte, el 1% está en condiciones de decir, ¿sabes qué? Estoy en el régimen A, en el ProPyme general, y ahí aparecen otra serie de preguntas adicionales. Por tanto, es complejo para el contribuyente, porque el contribuyente está preocupado de su negocio, no tiene por qué estar preocupado de esto. Una cosa es que lo entienda, y que es la finalidad de esta masterclass, poder entender estos conceptos en líneas generales, y usted poder preguntarle a su contador, oye, contador, si podemos mutear, Melissa. Está listo. Fer, por favor, Fer, disculpa. Por favor, ¿puedes reactivar tu audio? Cuando muteé, te muteé a ti también. Así que reactívalo. Eso. No, tienes que darle ahí. Listo. ¿Ahí? Ahí. Perfecto. Ya. ¿Ahí sí? Ahí sí. Perfecto, ok. Entonces, lo que mencionaba, cuando estamos hablando del régimen, el régimen ProPyme, y hablamos que paga el 10%, por ejemplo, es una utilidad de 10 millones de pesos, el negocio. Por tanto, el impuesto que tiene que pagar es 1 millón de pesos. ¿Ya? En el caso que está haciendo un retiro de, después se está llevando ese dinero, los 10 millones de pesos, esto van a los impuestos finales del global complementario. Y la tabla del global complementario hoy día tiene una tasa hasta el 40%. Pero en el caso de este contribuyente con ese monto, estaría en el tramo del 4%. Hay un tramo exento que tributa, o sea, que no tributa, valga la redundancia, está exento, que es hasta los 9 millones y medio. Todo lo que genere sobre 9 millones y medio, en ese caso, va a esta tabla del global, que será un 4%, un 8%, un 13,5%, un 23%, y así sucesivamente hasta llegar al 40%. ¿Ya? Ahora bien, en el caso de la tributación del 14D8, tiene una gran gracia, que no paga impuestos de primera categoría. Así de como usted lo escucha, no paga impuestos de primera categoría. ¿Y qué significa eso? Que el impuesto va directamente a la tributación del socio. Es decir, el socio cuando hace su formulario 22 ya no va a tener que hacer un formulario 22 por la empresa y adicionalmente un formulario 22 por la persona, sino que hace solamente un formulario. ¿Ya? Entonces eso es súper importante. Y en el caso del 14A, tenemos la particularidad que la tasa es la más alta. Esto está pensado para las grandes empresas. Es el régimen de tributación llega al 27%, y los socios solamente pueden usar un 65% del impuesto que pagó la empresa. ¿Ya? ¿Qué significa esto en la práctica y en simple? Yo acá le di un ejemplo donde dije que la empresa ganó 10 millones de pesos. Pagó un impuesto del 10% que era 1 millón de pesos. Supongamos que usted se llevó esos 10 millones de pesos y adicionalmente usted tenía otros ingresos porque tenía boletas de honorario, tenía inversiones, y finalmente su impuesto global complementario estaba en torno a los 20 millones de pesos. De esos 20 millones de pesos, usted tenía que pagar, invento, 800.000 pesos, ¿ya? Por la tabla del 8%, del 4%, perdón. Entonces, ese millón de pesos que usted tenía, que pagó por la empresa, se lo dan a
como crédito. Entonces, si usted tenía que pagar 800, pone como crédito este millón, por lo tanto, a usted le van a devolver 200.000 pesos, ¿ya? O sea, le devolvieron el 100% del impuesto que pagó la empresa. En el caso que yo le manifiesto acá, del 65%, usted solamente de ese millón de pesos le hubieran devuelto 650.000 pesos. Sígame con el mismo ejemplo. Tuvo los 10 millones de utilidad, más otros ingresos que tuvo, total, en sus impuestos personales, 20 millones de pesos. Está en el tramo del 4%, por lo tanto, tiene que pagar de impuesto 800.000 pesos. Usted ya pagó 1 millón, pero yo le digo solamente puede usar el 65%. Entonces, en este caso, usted podría usar solamente 650.000 pesos. Por lo tanto, en este caso, usted tiene que pagar 150. Por eso se dice que la tributación es un sistema semi-integrado o es parcialmente integrado, porque no usa el 100% del impuesto de primera, ¿ya? Ahora bien, dicho lo anterior, vamos dando tips, líneas generales de lo que tiene que el 14 de 3. Por ejemplo, el 14 de 3, ya le mencioné, la tasa. 10% reducida hasta el año tributario 2023, a contar del 2024 en adelante, su tasa es 25%. ¿Cómo se determina la base imponible? La base imponible se determina ingresos percibidos y gastos pagados. Eso es súper importante. O sea, si yo vendo algo el 31 en diciembre y eso lo vendí a crédito, es decir, me lo pagan, supongamos que vendí 1 millón de pesos todos los meses, pero me lo van pagando con un desfase de un mes. Lo que yo vendí entonces, y partiendo de la base que usted comenzó su negocio el 1 de enero del 2023, y todos los meses, 1 millón, 1 millón, 1 millón, venta total, hasta el 31 de diciembre, 12 millones de pesos. Pero yo le estoy diciendo que va a tributar por ingresos percibidos. Entonces, ese millón de pesos que usted recibió en diciembre y que se lo van a pagar en enero, por tanto, usted va a decir que usted va a tributar solamente por 11 millones de pesos, que fue lo que percibió. Hay dos conceptos, y esto es súper importante tenerlo en consideración: percibido y devengado. Cuando hablo de percibido, es el dinero que a usted le pagan, lo que entró realmente a su bolsillo, lo que realmente aparece en su cuenta corriente cuando me pagan, ¿ya? Y cuando estoy hablando de devengado, es un derecho que yo tengo, es un derecho que yo puedo ejercer contra un tercero, por una obligación que tiene para conmigo, ¿ya? Pero para efectos de la tributación del 14D3, la base imponible es sobre ingresos percibidos. Ahora bien, por otro lado tienen que estar los ingresos y resto, los gastos. Esos gastos, para poder rebajarlos de mi base imponible, tienen que estar pagados, ¿ya? Entonces usted, por ejemplo, se va a encontrar, supongamos que usted paga los sueldos a sus trabajadores el día 5 de cada mes. Los sueldos de diciembre que son de diciembre, usted los va a pagar el 5 de enero. Por lo tanto, no podría rebajar ese concepto de gastos por remuneraciones del mes de diciembre. ¿Qué otros conceptos van a quedar fuera? Las imposiciones, porque las imposiciones usted las puede pagar hasta el día 13. El IVA, que usted lo puede pagar hasta el día 20. ¿Ya? No obstante que la ley dice que el IVA en estricto rigor se paga el día 12, ¿ya? Pero convengamos que con todo esto de la factura electrónica, eso se ha ido aplazando en el tiempo, ¿ya? Entonces, ese es un concepto sumamente importante para efecto de la determinación de la base imponible que usted tiene que tener en consideración. Ahora bien, usted ya tiene claridad del impuesto que tiene que pagar, ya tiene claridad de la base imponible sobre la cual va a determinar su impuesto. Ahora lo que usted tiene que tener en consideración que tiene una opción que es incentivo al ahorro, que está en el 14E de la ley de la renta. Todo esto estamos hablando de la ley de la renta, decreto ley 824, no lo quiero marear con artículos, pero es importante que lo sepa para que vea dónde está la base jurídica de lo que yo le estoy comentando, ¿ya? Eso es súper importante que usted valide siempre cuál es la base jurídica, dónde está el sustento legal, cosa que en algún minuto, si usted tiene una duda, puede validarlo. O si su asesor, su contador, le entrega una información, usted lo pueda validar. Si usted es el contador, que usted lo pueda validar, ¿ya? Siempre es importante tener certeza de lo que estamos hablando. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice el beneficio del incentivo al ahorro? Bueno, que el 50%
de la renta, o sea, yo tenía un impuesto a pagar, ¿de acuerdo? Vamos con el primer ejemplo, tuve una utilidad de 10 el primer año y me dice, usted puede rebajar pagar solamente sobre el 50%, o sea, sobre 5 millones de pesos. O sea, en el ejercicio que yo le decía, de los 10 millones que iba a pagar el 10%, que era 1 millón, en este caso sería, tengo 10 millones, aplico este incentivo al ahorro, que es en el fondo el 50%, con tope hasta el 50%, hasta 5.000 UF, serían 5 millones, y por tanto el 10% son solamente 500.000 pesos. Eso es lo que tendría que pagar la empresa por concepto de impuesto de primera categoría, ¿ya? Ahora bien, del punto de vista de el impuesto a los propietarios, los impuestos finales, esto también ya se lo mencioné, que los impuestos son para efectos de el socio, su impuesto global complementario, su impuesto adicional, el 100% del impuesto que pagó la empresa lo va a poder utilizar el socio, ¿ya? Adicionalmente, usted acá debe llevar ciertos registros invariables como el RAI, el REX, el SAC, que en términos simples, ¿qué es lo que es esto? A ver, hay que hacer un por historia. En el año 83 se crea un concepto que es el Fondo de Utilidades Tributarias. ¿Qué es lo que buscaba estamos hablando en los años 80, donde el país estaba en crisis, había toda una crisis económica, las deudas en dólares se incrementaron de manera importante, y por tanto, ahí en ese entonces se crea un concepto que es el FUT, Fondo de Utilidades Tributarias, y que lo que buscaba y lo que incentivaba es que la utilidad de la empresa no la retirara el socio, sino que fuera reinvertida, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de renta afectas a impuestos finales, son rentas que no las retiró el socio o accionista, y finalmente posteriormente las reinvierte justamente, que es lo que busca el incentivo que les mencionaba anteriormente, ¿ya? Hay otros registros de rentas empresariales, como por ejemplo, si usted tenía acciones con presencia bursátil hasta el 1 de septiembre del 2022, fueron ingresos no renta, porque a contar del 2 de septiembre del 2022, las utilidades que usted tiene por compra de acciones con presencia bursátil tienen que pagar un impuesto único del 10%, por ejemplo, ¿ya? Y otros ingresos no renta o rentas exentas del artículo 17 de la ley de la renta, que ahí hay un catálogo de 31 numerales donde usted podría caer en una de esas condiciones y poder tener un ingreso, pero que no va a tributar, ¿ya? O que ha liberado de la tributación, ¿ya? Y finalmente este registro SAC, lo que se lleva en ese registro es el impuesto que paga la empresa, que el crédito va al socio, eso va en el registro SAC en términos simples, ¿ya? No quiero marearlo con mayores conceptos porque quiero que entienda el concepto líneas generales. Después del punto de vista tenemos los propietarios, y los propietarios, ya lo mencioné, cómo es la tributación de los impuestos finales, el impuesto que pagó la empresa es en un 100% crédito para el socio. Aquí usted, ¿qué tendrá que descontar? Todo aquí, súper importante, paréntesis, todo incremento de patrimonio, de acuerdo al artículo 2 de la ley de la renta, debe tributarse. Pero usted, cuando está haciendo su catálogo, su listado de todos los ingresos, tuvo sueldo, tuvo honorario, tuvo participación en sociedades, tuvo dividendos que recibió por una participación, ganó en inversiones que realizó en compra y venta de acciones, tenía arriendo de bienes raíces con DFL2 y que están dentro de la exención, ese ingreso usted no lo considera para efectos tributarios, ¿ya? Y eso por eso acá, lo que hablamos, cuando dice acá ingresos no constitutivos de renta o devoluciones de capital, ¿ya? Para que usted lo tenga en consideración. Eso en línea en general, lo otro ya lo he comentado anteriormente. Esto es para los propietarios, primero era el régimen 14 de 3, la tributación del propietario. Vamos con el 14 de 8. ¿Qué nos dice el 14 de 8? El 14 de 8 nos indica, primero, que se debe presentar una declaración jurada, que es la 1947, ¿ya? Con la información disponible en los registros de compras y ventas, ¿ya? Recordemos que hoy día todo es electrónico, con la emisión de los documentos tributarios, ley 20.727, todo es electrónico, por tanto el servicio tiene claridad lo que usted vendió, lo que usted compró. Lo que usted vendió
y entendiendo que aquí sigue la misma lógica, ingresos percibidos, gastos pagados, entonces el servicio sabe perfectamente todos sus ingresos, lo que usted facturó, lo que usted dio boleta de venta, lo que hizo nota de crédito, nota de débito, suma todo esto y llega a un total, y todo lo que está percibido, menos todo lo que compró, ya sea en mercadería, en activo fijo, en gastos propiamente tal, todo eso va a gasto, lo descuenta, determina su base imponible, y ese resultado finalmente es lo que va a ir al global complementario del socio, o sea, va al formulario 22. Recuerde lo que le dije, acá usted no hace formulario 22 para la empresa, hace formulario 22 para el socio, ¿ya? Por lo tanto, eso es muy importante. ¿Qué cosa es importante? Aquí yo me libero de ciertas obligaciones, por ejemplo, de llevar los registros de renta empresarial, esto que le decía, el RAI, el DEDAN, el SAC, el STUT, todos estos registros que son propios de las grandes empresas, en simple, es el régimen tributario más simple, entre comillas, porque igual hay una serie de obligaciones que usted debe cumplir, pero está pensado para el pequeño comerciante, ¿ya? Para facilitarle la vida, entendiendo que en materia tributaria nunca la vida es fácil, ¿ya? O sea, convencamos en eso, sobre todo con tanto cambio que hay y con tanta declaración jurada y tantas obligaciones que el servicio nos va colocando para efectos de poder también llevar un control de la obligación tributaria. Recordemos que los impuestos son de autodeclaración. Por tanto, lo que indique el contribuyente en su declaración, el servicio hace, aquí hay un principio, que es el principio de la buena fe, que está en el artículo 4 bis del Código Tributario, y entonces el contribuyente lo que dijo y dio fe que está declarando es lo correcto. Ahora, ojo con eso, porque si después el servicio lo sorprende que eso no es correcto, entonces las multas son el doble, porque efectivamente el servicio dice, me engañaste y te pillé. Y si te pillo, tendrás que pagar multa, interés y reajuste. Y si hay en ese tipo de situaciones algún tipo de actuación que pudiese caer dentro de un delito tributario, el servicio se puede querellar contra usted y usted pudiese, aparte de tener un costo financiero, también está la privación de libertad. Eso es importante que usted lo tenga claro. Estamos hablando de delitos del artículo 97, número 4, principalmente de la ley del Código Tributario, ¿ya? Un poco para que usted visualice efectivamente que el tema de los impuestos es un tema serio, ¿ya? De repente uno se encuentra con contribuyentes que toman una declaración, le dan a aceptar, aceptar. Lamentablemente el servicio hace un muy mal trabajo indicando que hoy día las propuestas están listas, usted revisa y presenta. Pero yo me he encontrado ya con varias declaraciones que lo que está propuesto está mal. Lo que presentaron sus agentes retenedores no es la información correcta, está mal. Y resulta que el único que tiene después los problemas es el contribuyente, porque además, para efectos del servicio, el servicio dice, yo me lavo las manos, el responsable es usted, yo puse la información a su disposición. Si usted dio a aceptar, es su responsabilidad. Y entonces después usted tendrá que asumir su multa, interés y reajuste. ¿Ya? Bueno, dicho lo anterior, acá usted está eximido de una serie de obligaciones, como los registros empresariales, llevar corrección monetaria, practicar inventario, hacer balance, etcétera, ¿ya? A diferencia como en el caso anterior que yo le contaba, el régimen 14T, el régimen 14D3, perdón, tiene la obligación o la regla general es un contribuyente con renta efectiva con contabilidad completa, o sea, lleva balance, pero podría optar a una contabilidad simplificada. ¿Qué es lo que significa esto en simple? Que se libera a llevar, por ejemplo, el balance, que se libera a hacer corrección monetaria, que se libera a hacer depreciación. Acá pasa al revés. Por regla general es una contabilidad simplificada. Pero acá yo tengo la posibilidad, si quiero llevar una contabilidad completa, lo puedo hacer, ¿ya? De hecho, es lo que se recomienda. El medio probatorio, de acuerdo al artículo 132 del Código Tributario, el principal medio de prueba es la contabilidad. Por tanto, usted como contribuyente debiese tener claridad de eso. Usted siempre puede estar expuesto a una fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos y usted tiene que demostrar cuáles fueron sus ingresos, cuáles fueron sus gastos, cuáles son sus fuentes, cómo pagó, cómo percibió y finalmente que sus dineros no provienen de una actividad ilícita o que usted no está cumpliendo con las obligaciones tributarias. En este caso, los PPM se entregan a los socios y ese PPM que usted paga mensualmente en el formulario 29 lo rebaja como un crédito. Ahora bien, en términos de
para efectos de los propietarios. Ya lo mencioné. Los socios, tributa directamente los socios con la participación de la utilidad. Si son dos socios y un socio tiene 40% y el otro socio tiene un 60%, en el ejemplo que yo le indicaba, que la empresa tuvo una utilidad de 10 millones de pesos, un socio se va a llevar 6 millones de pesos y el otro socio se lleva 4 millones de pesos. Esto es súper importante porque también, dentro de todas las modificaciones que han habido, antiguamente, ¿qué sucedía? Que se repartían la utilidad de manera, no de acuerdo a la participación de sociedades. ¿Y qué es lo que significaba? Que aquel que tenía un impuesto global complementario, que estaba en un tramo más pequeño, se llevaba el monto más alto, y muchas veces el que se había llevado el monto más alto y que estaba en un tramo del 40%, ya le dije que hay un tramo exento y hay un tramo que llega hasta el 40%, se manipulaba los procesos de retiro y significaba que la persona tributaba menos de lo que realmente había percibido. Vuelvo a insistir, la definición del artículo 2 de la ley de la renta, que usted debe tributar por todo incremento de patrimonio, ¿ya? Salvo, por ejemplo, los ingresos no renta, el artículo 17, que también se lo daba como ejemplo, salvo alguna exención del artículo 39 de la ley de la renta que también se pudiese dar, ¿ya? Acá usted tiene dos créditos que puede utilizar, que es el crédito por compra activo fijo, que estamos hablando de 500 UTM, que estamos hablando de aproximadamente 29, 30 millones de pesos. Sí, hoy día estamos en esos rangos más o menos, redondeando cifras, que usted lo puede utilizar. Eso no tiene derecho a evolución, pero sí puede descontar y por tanto se evita tener que pagar ese impuesto. ¿Ya? Lo mismo si tenía ingresos diferidos, también acá los puede utilizar como crédito, pero también sin derecho a evolución. Importante, los PPM se pondrán a disposición de los socios. Sumamente relevante, hay que hacer una declaración jurada, que es la 1947. Ayer también me pasó en este mismo caso. El contribuyente quería hacer su renta personal primero y después de la empresa. No, pues esto tiene una lógica. Primero tenía que hacer la declaración jurada, donde ponía los PPM a disposición del socio. Segundo, tenía que hacer la declaración, el formulario 22 de la empresa. Y por último, hacer su declaración personal. Entonces, esto no es llegar y hacer las cosas como yo pienso que son. Esto tiene un orden y tiene una lógica, porque si no, su declaración de impuestos va a ser rechazada. Vamos al régimen 14A. El régimen 14A tiene una tasa del 27%. Aquí la determinación aquí no hablamos de base imponible, hablamos de renta líquida imponible. Y esto se determina de acuerdo de los artículos 29 al 33 de la ley de la renta. Siendo el 29 todos los ingresos, tanto percibidos como devengados, van a tributar. Por otro lado, tenemos el 30, que son los costos, que vienen a restar estos ingresos. El 31, que va del 1 hasta el 14, que son una serie de gastos que el legislador ha permitido, como por ejemplo, hoy día hay gastos relacionados con el medio ambiente, que está en el artículo 31, número 13, o el 31, número 14, que estos son nuevos con la ley 21.210, que tiene que ver con daños de tipo civil, indemnizaciones que haya que pagar, que hoy día usted los puede rebajar dentro de los gastos que tiene la empresa. Recordemos que hoy día los gastos, el concepto cambia, tienen que tener una aptitud para ser necesarios para producir la renta, ¿ya? Que lo importante es que tenga la aptitud, ¿ya? Así lo ha indicado el legislador, estos son términos del legislador, no son términos míos, ¿ya? Aquí hay otro tema importante. Todo aquel gasto que no sea necesario y que, por ejemplo, usted se compró un automóvil de uso personal, usted es socio de la empresa. Bueno, eso es un gasto rechazado. Distinto es si usted se compra un vehículo en la empresa para repartir, por ejemplo, usted vende a través de plataformas como Mercado Libre y ya hace su despacho, sus productos, usted perfectamente, si pide una resolución, una autorización al servicio para poder incorporar o poder adquirir este vehículo a través de su empresa, podría perfectamente ser un gasto aceptado y no quedar afecto a la tasa del 40%, ¿ya? Ahora bien, si usted se compra, esto si lo compra, hay que distinguir, si yo lo estoy comprando para la empresa, este gasto, pero es un gasto rechazado, tendrá tasa del 40%. Si yo, el ejemplo del vehículo que lo compré para uso, se lo compré a mi señor, invento, pero lo compré por la empresa, es un gasto rechazado y era entonces el impuesto global complementario del socio incrementado en un 10%, ¿ya?
Entonces, estas son normas de castigo que lo que busca el legislador es que finalmente que cada uno cumpla con su obligación tributaria, ¿ya? Eso yo le diría que es lo más importante para efectos de poder cumplir con su obligación. Posteriormente tenemos la opción de rebaja del incentivo al ahorro, que, tal como lo mencioné anteriormente, es un 50% de la base imponible o de la renta líquida que estamos indicando, el 50% usted lo puede descontar, ¿ya? Con un tope hasta 5.000 UF y solamente para aquellas empresas que no excedan de sus ingresos de 100.000 UF. Hoy día estamos hablando prácticamente de 3.600 millones de pesos, o sea, mucha plata. Por eso este régimen está pensado para las grandes empresas, ¿ya? Otro tema importante, se puede anticipar para los impuestos finales. Aquí el tema, hay un impuesto voluntario que se podría pagar. Dicho, el impuesto de primera categoría voluntario podrá ser utilizado como crédito contra los impuestos finales, ¿ya? Y también tiene que llevar registros de renta empresarial. Aquí sí es obligación, el RAI, el DEDAN, el REX, el SAC y el STUT, en el caso que vengan utilidades al 2016 se terminó, finalmente fue cuando termina ya definitivamente el FUT, y si trae saldo de arrastre, se incorporarán en este registro que yo le estoy mencionando. ¿Ya? Con estas siglas raras, vuelvo a insistir, a mí lo que me importa es que entienda el concepto macro. ¿Ya? Después tenemos en relación a los propietarios tributan con los impuestos finales sobre las cantidades a cualquier título que retiren, ¿ya? Remesado o distribuida. Y lo mismo, si hay ingresos no renta, no tributarán. Es decir, tributa por todo aquello que es una renta propiamente tal. Y como se lo indiqué anteriormente, solamente puede usar el 65% del crédito y tendrá que restituir el 35% restante. ¿Ya? A ver, aquí quiero hacer solamente unos pequeños paréntesis en relación a algunas situaciones que me he encontrado con algunos contribuyentes y quiero compartirla porque podría ser su caso. Hay contribuyentes que tienen trabajadores, básicamente, personas naturales. Ahora voy a hablar de las personas naturales que tienen, por ejemplo, un empleado, tienen un empleo, un empleo, más que un empleado, tienen un empleo y adicionalmente tienen boletas de horario. En esos casos, hoy día existe un cálculo previsional. Si no, con el sueldo que usted percibe, no cumple el 100% del cálculo previsional, a usted se le descontará de su 10%, bueno, hoy día ya no es 10%, hoy día estamos hablando de un 13%, vamos, los honorarios, lo que uno conocía como el 10%, el año pasado fue un 12,25 para el 2022, 2023 estamos en un 13%, por tanto no le va a llegar una devolución. Entonces, una de las causales es porque la renta que usted tenía no cumplió, perdón, no cumplió con toda la obligación previsional. Ahora bien, cuando usted ve este cálculo, usted, si quiere ir más allá y quiere saber cuáles son los conceptos, son estos 6 conceptos. Primero, hay un seguro invalidez, que esto es súper importante, porque en caso de muerte, las personas van a tener pensiones de invalidez y sobrevivencia consideradas sobre la renta imponible. Por lo tanto, aquí si la renta imponible, mientras más alta sea, este seguro va a ser más alto. Tenemos un seguro por accidente del trabajo y enfermedades profesionales. Lo mismo, mientras más alto es este subsidio que usted va a percibir, también está en función de la renta imponible, ¿ya? Por tanto, aquí súper importante, porque uno dice, no, voy a colocar la renta parcial nomás para que me vuelvan más dinero. Pero esto es como pan para hoy, hambre para mañana, porque si usted se ve envuelto en alguna de estas situaciones que yo le estoy indicando, usted pudiese verse perjudicado. Por ejemplo, acá tenemos el seguro acompañamiento niño. Esto lo veía el otro día con un arquitecto que me decía, oye, mira, la verdad que estoy viendo si coloco parcialmente solamente mis imposiciones, y él tiene 2 hijos. Entonces, yo le decía, ojo con eso, porque, por ejemplo, en caso que el hijo se vea afectado por una condición grave de salud, él va a tener un derecho a subsidio por la renta imponible que tributó. Entonces, no solamente tiene que ver con el tema de la salud personal, porque él, por ejemplo, lo veía como el punto 4,
el 7% de salud, yo decía, bueno, por ejemplo, él tenía que hacerse unas operaciones que la estaba planificando, y entonces iba a tener derecho a una licencia médica. Volvemos a lo mismo, mientras menor es la remuneración imponible, menor será entonces la licencia que usted va a recibir. Entonces, para que lo tenga claro. El punto 5, lo que tiene que ver con las pensiones. Bueno, esto no lo va a ver hoy día, usted lo va a ver si en el caso de la mujer 60 años, en el caso del varón 65 años, cuando usted reciba la pensión. Hoy día todos sabemos que la pensión es bien paupérrima en todo caso, pero bueno, es lo que tenemos y hoy día entre tener algo y no tener nada creo que es más prudente tener algo, aunque claramente aquí hay un proyecto, en el proyecto pensiones y esto viene con un cambio, ¿ya? Pero esto hoy día es lo que tenemos actualmente, ¿ya? Y adicionalmente usted tiene que tener en consideración, por ejemplo, si la obligación previsional no la pudo cubrir con su trabajo como empleado, no la pudo cubrir con sus boletas de honorario, entonces usted va a tener una deuda de cotizaciones previsionales y después a usted se lo van a descontar, como por ejemplo el caso que estoy dando acá, que hay y corresponde un saldo de cotizaciones obligatorias para pensiones que estaban adeudadas de años anteriores. Porque desde que partió la ley 21.133, que tiene relación con todo lo que tiene que ver con la obligación de que todos los prestadores de servicio que estaban a honorarios fueran aportantes al sistema previsional. Por tanto, esto también es importante que usted lo tenga en consideración. Esto lo voy a saltar, no merita el caso. Acá tenemos la estructura del régimen previsional, que esto ya también se lo comenté. ¿Cuáles son los registros de rentas empresariales? El RAI, el DEDAN, el REX, el SAC y el STUT. ¿Ya? Esto no quiero confundirlo, estos son conceptos generales y esto está en el artículo, todo esto que hemos visto hoy día está en el artículo 14 de la ley de la renta. ¿Ya? Y por último, quiero terminar con un concepto de líneas generales que son los derechos del contribuyente. Hoy día el gran problema que nos encontramos, señores y señoras y señoritas, es que nuestras declaraciones de impuesto, un alto porcentaje resultan ser observados. Y el gran problema de eso es que mi devolución de impuestos se demora en llegar. Se nos indicó que entre todos los que declaraban sus impuestos, hicieran su declaración de impuestos entre el 1 de abril y el 8 de abril, iban a tener su devolución el día 20 o desde el 20 de abril en adelante. Yo me he encontrado con una serie de situaciones hasta la fecha donde las declaraciones juradas estaban erradas, declaraciones juradas 1887 y 1879. Muchas veces la 1879 la genera automáticamente el servicio, la puede generar, así como la 1887 la genera la dirección del trabajo. El gran problema es que si estas declaraciones están observadas como yo lo he visto presencialmente, entonces significa que a esa persona no le van a devolver su dinero con el cual contaba. Entonces, de cierta manera, hacemos una promesa, pero una promesa incumplida porque sabemos que si la declaración está observada, esta persona no va a tener devolución. Ahora bien, también se da una situación que las devoluciones son parciales, pero eso también no corresponde. Si hoy día si una persona tiene derecho a devolución, la devolución es un 100% o es cero, ¿ya? Y va quedando un remanente de arrastre muchas veces en favor a favor del fisco en circunstancias que es plata que se la deberían devolver al contribuyente, ¿ya? Entonces eso también es súper importante que usted lo tenga claro y lo haga valer a través de estas herramientas que yo le estoy indicando, que son los famosos derechos del contribuyente. En el artículo 8 bis usted encuentra un catálogo completo con todos los ítems donde están numerados del 1 al 19 con todas las distintas derechos que usted tiene. Por ejemplo, hay uno que se llama derecho a resguardo y que es un beneficio que usted puede directamente ir donde el director regional y solicitar una audiencia explicando su situación para que le resuelvan una situación que hoy día le puede estar generando una contingencia tributaria y le genera tremendo problema para efectos tributarios del punto de vista, más que tributario, financiero al final del día, porque usted no está recibiendo su dinero, ¿ya? Y eso adicionalmente lo podemos vincular con el artículo 155 del Código Tributario, que esto es en sede judicial. El 8 bis es en sede administrativa, usted lo resuelve directamente con el Servicio de Impuesto Interno. Cuando hablamos del artículo 155 del Código Tributario, significa que es una situación que la estamos resolviendo
en tribunales tributarios aduaneros, cuando hay una vulneración de los artículos 19, del artículo 19, número 21, número 22 y número 24 de la Constitución, ¿ya? Por lo tanto, aquí estamos hablando de vulneración de derechos. Por eso es sumamente importante que usted haga valer sus derechos. Hoy día, la administración se rige por las bases de la administración del Estado. Ley 19.880, eso es derecho administrativo puro. Y el servicio no está exceptuado. Todos los órganos de la administración del Estado se deben regir por estas normas, ¿ya? Esto nace desde la Constitución, el artículo 38, esto lo tengo que vincular con el artículo, con la ley 18.575, con la ley 19.880, y en este caso vincularlo con lo que nos indica la Constitución, en los numerales 19 que ya le mencioné, 21, 22 y 24, y con los derechos del contribuyente, el artículo 8 bis. Por tanto, usted herramientas tiene, y tiene varias, pero tiene que saber usarlas, porque si hoy día nosotros no hacemos valer nuestros derechos, la verdad que nadie los va a respetar ni a hacer valer por nosotros mismos. Bueno, esto es un poco lo que quería compartir con ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por escuchar, y esta grabación quedará a disposición para todos aquellos que estaban mirando por el chat, por eso me distraí en algunos minutos, al parecer hubo algún problema con los links que no pudieron acceder, pero esta grabación o esta charla, esta masterclass va a quedar grabada y la vamos a subir a YouTube, y la vamos a enviar también para que la puedan ver y estudiar en detalle. Eso sería por mi parte, Melissa. No sé si tienes tú algo que agregar. No, por el momento no tengo nada que agregar. Estuve pues a la espera de preguntas, dudas. Si tienen alguna duda la pueden dejar ahora mismo, o pueden abrir sus micrófonos para, en este caso, de acuerdo a lo que ha hablado Fernando el día de hoy, pueda resolver cualquier pregunta o duda que tengan ustedes en este momento. Hasta el Sí, eso momento es importante. no me necesito ninguna. Estamos a su disposición. ¿Me escuchas? Sí, Fernando, ¿me fuerte y escuchas? claro. Raúl Morales, te escuchamos. Raúl Hola, Raúl, Morales, mucho gusto. contador auditor y diplomado en gestión tributaria. La pregunta Mucho mía es la gusto, Raúl. siguiente. Gusto para mí, Fernando. La pregunta es la siguiente. A un contribuyente le hice la declaración del formulario 22 que tiene pensión, honorarios más arriendo de 2 propiedades. Dice el servicio puesto interno que debo declararlo en el código 955 y código 166 del crédito, pero como global complementario. Y por otro lado me sale que tengo que declarar en primera categoría. La pregunta es, ¿el arrendamiento es pagado mensualmente al dueño de la propiedad? ¿Y eso tendría que ser primera categoría o global complementario? Esa es la pregunta. Sí, señor. Ya. Bueno, entiendo que es una propiedad que está en arriendo, ¿cierto? 2 propiedades en arriendo tiene. Está arrendando de 2 propiedades. Perfecto. Recibe... Y él lo está arrendando con contrato como persona natural. Exactamente. Perfecto. Entonces eso tiene que ir a la línea 5. Línea 5. Sí, señor. Ya, línea 5 del formulario 22. Línea 5, el formulario 22, tal cual. Perfectamente. ¿Y por qué me dice entonces, pues tiene para el crédito, tiene que entrar a otro código? Porque yo lo metí en el código 1400 del cuadro 17. Del cuadro Porque, 17. Ya, sí, ya lo sigo. muy bien. ¿Por qué? Porque él está en el 14D3, cuando hizo la iniciación de actividades con los otros ingresos que tiene. Ya, es que eso es importante entenderlo, porque si él es un 14 de 3, él está como, es un empresario individual como 14 de 3. Exactamente. Perfecto, ok. Ya. Entonces, si lo tengo como un 14 de 3, yo tengo un ingreso, y él lleva contabilidad completa o contabilidad simplificada.
No, no lleva contabilidad. No lleva contabilidad completa. ¿Por qué? Porque él tiene ingresos, pero no tiene egresos dentro de su contabilidad. Porque recibe pensión y recibe todo arriendo, no tiene gastos. Comprendo. ¿Y la contribución, Raúl? ¿Le escucho? ¿Paga contribuciones? Exactamente, casi 2 millones de pesos por las dos propiedades. 2.400.000. Ya. Entonces, esas contribuciones las puedo usar como crédito en la línea 37. En la línea 37 y no usarla en el 19, en la línea 52 como 19, como código 19. Claro, le sale más, como está arrendando a nombre de él, como persona natural, y con ¿Sí? contrato en el fondo, no está Claro. obligado a llevar contabilidad completa, entonces lo incorpora en la línea 5 y después se da como crédito esos 2 millones de pesos, lo que sale mucho más a cuenta. Claro, porque yo le hice la presentación total de los ingresos como arriendo en la línea 52, código 18, el total de ingresos por ese concepto, y le usé el crédito de los 2 millones y tanto, y saqué una base imponible y le calcularon el 10% automático el formulario 22. Comprendo. Con eso, automáticamente le llegó una cifra más los otros ingresos que tiene, pagó PPM, que le exigí yo que pagara PPM, igual le sale una cantidad de 1.600.000 a pagar. Claro, alto. Claro, ahí lo que Claro, convendría hacer es usar porque como son contribuciones importantes, ¿de qué monto estamos claro. hablando los arriendos? El total de los ingresos, ¿cuánto es? 34 Total millones. ingresos. Total de ¿Cuánto? ingresos para arriendo. No, pero total ingresos del global, ¿cuánto es? El total de ingresos del global, casi 40 millones. O sea, está en el tramo entonces del 13.5. Exactamente. Claro. Claro, eso haría yo, mi distinguido Raúl. Perfecto. Entonces no haría yo el caso de la línea 52, simplemente tirarlo por la línea 5, según tu comentario, y, no Sí, y solamente pasaría el crédito de las contribuciones en el código que me mencionaste anteriormente. correcto, sí. Sí, porque acá Perfecto, gracias. Listo, Raúl. Gracias por tu participación, Fernando, en esta duda Listo, que tenía. Raúl. Gracias a ti por tu pregunta, muy interesante. ¿Alguna otra duda, colegas? Y si no, para darle el paso a Melissa. Parece que no hay más dudas, Melissa. Parece que no hay más dudas, al menos por este lado. Entonces damos paso para Los darle avisos el cierre comerciales. a esta a la masterclass. Bien, voy a compartir pantalla, Fernando, si tú estás compartiendo en este momento. Un segundito. Listo, dejé de compartir. Ya, perfecto. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, está cargando. Ahí cargó. Bueno, sabemos que todo lo que se dio aquí y lo que presentó Fernando fue una abrebocas, una brecha, una parte de todo este proceso y que sin duda la idea es que ustedes puedan seguirse capacitando o asesorando con Fernando y por eso presentamos aquí esta capacitación. Fernando, si me puedes confirmar si está bien, Sí, ¿sí? La capacitación o también asesoría.
si puede ser a través de un curso, que es un programa completo, o también si, como por ejemplo Raúl, que tenía esa duda, esa pregunta, se puede extender a una asesoría o un trabajo para, en este caso, que Fernando les pueda ayudar con ese procedimiento. El Per- objetivo de esa per- capacitación, per- ¿sí, Fernando? Melissa, perdona, un tema súper importante, porque esto ya no ha resultado y ha sido interesante la experiencia, un poco contar más la experiencia, que es lo que me interesa a mí desde el punto de vista del resultado, que es Ya. hacer el concepto del curso privado, que nos ha resultado, porque de partida la gente hoy día tiene muy poco tiempo y necesita ir con cosas, como, por ejemplo, Raúl me pregunta dos cosas, pero que son muy vitales y son importantes. ¿Dónde está? ¿Qué se hace? ¿Y cómo hay que hacerlo? Listo, se aplica, listo. Eso puede ser una asesoría, por ejemplo, porque en el caso de él Perfecto. ya tiene un background y tiene una experiencia. Y la otra opción que también me ha tocado ver es con personas que teniendo la competencia, colegas míos, colegas de magíster y todo el tema, y que han tenido después la idea de poder capacitarse, capacitación de 2 días, de 2 horas por día, algo muy específico, donde analizamos, porque ya tiene toda la base técnica y se analiza específicamente los cambios, ¿ya? Así que por eso hoy día, más que llenarnos con cursos, con muchas horas, que es lo que hoy día la mayoría hace, hemos pensado en estas dos alternativas. Un curso privado, personalizado, y la asesoría específica en algo puntual que se requiera poder abordar. Eso, disculpa, Melissa. Sí, está bien. Aquí pueden ver los contenidos. Al ser personalizado, pues se va de alguna manera ciñendo a las necesidades de cada persona, pero estos serían como los contenidos generales, Correcto. De hecho, esto lo comprimimos a 2 días en 4 horas. Ese contenido que en está ahí. 4 horas. Sí. Exactamente. Y como dijo Fernando, los días, horario y modalidad también lo pueden elegir, obviamente de acuerdo a los tiempos y horarios de Fernando. Se pueden elegir con anticipación y todo será a través de Zoom, es decir, una clase privada o una asesoría privada a través de Zoom y, por supuesto, en vivo. Y también va a contar con todas las clases o asesorías grabadas para que las puedas ver en otro momento junto con apoyo a través de WhatsApp con Fernando. Sí, perdona, y un valor agregado que hemos querido darle también, es importante agregarle a nuestros amigos y a los que nos escuchen después, que queda en línea directa con WhatsApp conmigo. Por tanto, cualquier consulta que pueda tener, yo siempre voy a estar disponible poder atenderlo. O sea, no está limitado al tiempo que dure el curso, a un mes, 2 meses. O sea, conmigo pasa a ser parte de la red de personas que lo va a estar ayudando de manera permanente a resolver dudas. Exacto. Para los interesados, pueden escribirnos o escribir al número de WhatsApp con el cual están en contacto con Fernando. Pueden hacer allí sus preguntas, sus dudas sobre el programa, sobre la capacitación o sobre el curso. O también pueden, en este caso, reservar a través de este formulario. También cabe destacar que a través del WhatsApp se les va a hacer llegar, por supuesto, la clase o esta capacitación grabada, sumado a también la información de este programa o de esta capacitación para que la tengan allí y puedan acceder debido a que pues tenemos solamente este mes para poder hacer todo este proceso. ¿Cierto, Fernando? ¿Cierto? Y Melissa, antes que me olvide, quisiera un poco a todas las personas, porque yo sé que había muchos interesados y que no pudieron llegar, lo estoy viendo acá por mi WhatsApp, hubo algún tema técnico, me hago cargo, hoy día nosotros todo lo hacemos a través de WhatsApp, no hay un robot, el que responde en términos reales soy yo, precisamente porque hay muchas dinámicas que sea algo, preguntas técnicas, y me gusta poder abordarlas, responderlas. Así que bueno, pero por el mismo WhatsApp les vamos a hacer llegar esta presentación. Así que la invitación para los que no pudieron estar en este minuto y si tienen dudas, que está a mi disposición en WhatsApp para que me puedan hacer cualquier consulta, encantado de poder atenderlo. No tiene costo esa consulta, así que para que se haga por si acaso. Eso, Melissa. Perfecto. Ya allí quedó toda la información, súper claro. Y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, en este caso a las personas que lo van a ver también en diferido, grabado. Y bueno, si tienen alguna última duda, la pueden hacer, también se la pueden dejar a Fernando a través de WhatsApp. Sí, súper claro, dice Lorena.
Muchas gracias. Qué Con bueno. esto Bien, esa es la me idea. despido por mi parte. Fernando, excelente presentación y Muchas agradezco a todos los gracias. participantes. Listo, que estén muy bien. Nos vemos y a descansar ahora. Chao, Chao. que estén muy bien. Chao.